resulta que hemos terminado la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hemos terminado. Yo quisiera hablar de los sellos, quisiera seguir, pero no sé cuántos realmente oro al Señor que me dé palabra. Obviamente no es mi deseo, pero vivimos tiempos donde el libro del Apocalipsis, que es el menos leído de la Biblia, el menos comprendido en la Biblia, es el más actualizado en estos últimos tiempos. El periodo de la gracia que estamos viviendo con la presencia del Espíritu Santo, es bien interesante que si usted va al Antiguo Testamento, usted se da cuenta que el protagonista, por así decirlo, de pronto pudo haber otra palabra más adecuada, el protagonista del Antiguo Testamento es Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre. Luego, comenzando el Nuevo Testamento, es Jesús, el nacimiento y su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Y luego ahora estamos viviendo usted y yo en la época del Espíritu Santo. Mire, los tres en uno. Aquellos que una vez decidieron, dice el libro de Génesis capítulo 1, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces a veces nosotros oramos. Y oramos, pero a veces como que no la cogemos muy bien. O no somos muy disciplinados o no tenemos muy buena enseñanza sobre el particular, ¿verdad? Usted y yo siempre oramos al Padre, y siempre que oramos al Padre tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero muchas veces también ignoramos al Espíritu Santo, y resulta que estamos en la era del Espíritu Santo. Sí, sabemos que el Espíritu Santo, pero como que en nuestras oraciones lo sacamos. ¿Ya? Y tiene que haber un balance, amado, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están ahí con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, hoy quiero compartirles, amados, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le decía a la iglesia esta mañana de que nosotros somos guerreros, nos consideramos guerreros, hemos hecho ayunos tremendos, largos, cortos, de toda índole, ¿verdad? Hemos hecho 2 ayunos de 40 días, hemos hecho, ¿se acuerdan? De 21 días, ¿de cuáles más? De 15 días, ¿de qué más? De 7 días, de 10 días, de 12 días, representando uno cada día del año, de los 12 meses del año. Hemos hecho ayunos tremendos en el pasado y hemos salido a la calle a orar y a hacer guerra espiritual. Fantástico. Hemos hecho talleres, nos hemos ido de retiros a hacer talleres en ayuno también para orar y reprender y clamar al Señor y todo eso, ¿verdad? Hemos avanzado muchísimo en esa área, ¿verdad? Entonces, como consecuencia es por eso que tenemos guerreros en este lugar de oración, gente que yo sé que ustedes mandan un pedido de oración, orar por la salud de alguien, van a hacer algo, y sé, aunque no los vea, sé que hay personas que se arrodillan a orar y clamar por ello. Y por eso hemos visto resultados, por eso hemos visto que muchas personas se han sanado, que sus circunstancias han cambiado. Y nosotros insistimos en la oración, es clave, es fundamental. Una iglesia que no ora, imagínense, no, sería terrible, porque la palabra oración tiene que estar en el corazón de todo cristiano, de todo seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Es supremamente importante. El cristiano que no ora está llamado a secarse, se seca. Por más experiencia que tenga y conozca de la Biblia, el cristiano que no ora, imagínense, es lo mismo que usted en esta época no tuviera un celular. ¿Qué pasa? Está completamente incomunicado. ¿Ah? ¿Usted se imagina a alguien que no tenga celular hoy en día? Muy poquitos, ¿eh? Pasa lo mismo. Si usted no ora, no tiene celular espiritual. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. Es la forma como yo me comunico con Dios. Y eso no lo creé yo, ni lo creó Adán, ni lo creó Moisés, ni lo creó Abraham, ni lo creó Jesús. Eso fue de parte de nuestro Dios siempre. Yo quiero hablar con mi pueblo. Yo quiero que el pueblo me hable, mi pueblo me hable. Y la única manera de hablar con Él es a través de la oración. Por eso nosotros no hacemos rezos, ¿verdad? No hacemos rezos porque la oración es hablar con alguien, con un amigo, con alguien especial. Y cuando usted habla con alguien, usted se desata y habla como usted es, ¿verdad? Entonces así es que Dios le gusta que nosotros hablemos con Él. Pero la oración no solamente es una vía, es de doble vía. La oración significa de que yo le hablo a Dios, que Él quiere escucharme, pero también que Él nos quiere hablar a nosotros.
Es un diálogo, es una comunicación. Ahora no podemos escuchar la voz de Dios así literal como nosotros lo hacemos con Él. Para eso Él nos ha dado este pedacito de cielo. Lo ha bajado a la tierra que se llama Biblia. Él nos habla a través de la Biblia. Y nosotros tenemos que ser conscientes más en estos últimos tiempos, amados, donde hay tanta profecía, que hay que hacerle. Claro que sí, yo creo en la profecía. La Biblia dice no dejemos de profetizar, hay que hacerlo. Pero escúcheme bien. Los sueños, claro que yo creo en sueños. En visiones yo he tenido visiones en los últimos tiempos y sueños, claro que sí. Pero eso no sobrepasa la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad por encima de los sueños y las visiones. Cada vez que yo tengo una visión, yo la sopeso en la palabra, la llevo, la licúo en la palabra de Dios. Cuando tengo un sueño pasa lo mismo. Hay que licuarla a ver si sí es de Dios o no es de Dios. El problema hoy en día es que hay mucha gente que le da más importancia a la visión y al sueño que a la palabra de Dios. Hay gente que está más pendiente de la profecía que de la misma lectura de la palabra de Dios. Hay gente que está esperando que llegue el domingo para que el profeta le diga algo de tal manera que se emocione y crea y pueda seguir adelante y darle ánimo en la vida, pero no leen la Biblia entre semana, no hablan con Dios. Decimos que Jesús es nuestro buen amigo, pero no tenemos comunicación con Él, somos mudos con Él. No puede ser eso, es incongruente. Si Jesús es mi mejor amigo, ¿usted qué hace cuando tiene sus buenos amigos? Usted está constantemente hablando con Él, ¿verdad? Con sus amigos. Usted le invita a su casa, usted sale con Él, muchas cosas. Pasa lo mismo con Jesús. El cristiano debe tenerlo cerca siempre, y la única manera de tenerlo cerca es hablando con Él. Porque Él ya no está acá, dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ese mismo Jesús, fíjese que le dijo a los discípulos, amados, está escrito en la palabra que era necesario. Él no regresó al Padre porque Él quiso, sino porque era necesario que Él regresara al Padre y se sentara a la diestra de Dios Padre. Pero dijo y dio esa promesa a la iglesia maravillosa. Esa promesa que todavía está hoy en día para nosotros como iglesia. Él dijo, pero no os dejaré solo. Rogaré al Padre, ¿y qué? Os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, usted puede analizar también. Cuando usted ora, ¿a quién más le ora? Porque muchas veces decimos Señor, Jesús, Padre, ¿verdad? A veces cerramos la oración y no decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hablamos más del Padre, hablamos más del Señor, de Jesús. Pero ¿y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene que ser relevante en tu vida hoy más que nunca. Porque estamos en la era del Espíritu Santo. Él mandó en el Pentecostés al Espíritu Santo. Mire el cambio tan tremendo que tuvo Pedro. El que negó, el que rechazó a Jesús después fue el primero usado por Dios. Sí, Pedro, con todas sus limitantes. Y más de 3,000 personas, dice la Biblia, se convirtieron una vez que fue influenciado cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Entonces, amados, a veces hay una también mala de pronto interpretación o aplicación, o a veces las circunstancias nos hacen inclinarnos a ciertos lados y no balanceamos el tiempo de oración que nosotros tenemos. Cuando ayunamos, ¿cómo ayunamos? A veces ayunamos porque yo siento, porque yo quiero, pero no porque Dios dice. Y es válido también, porque hay ejemplos en la Biblia que se presentaron circunstancias muy intensas, muy profundas, muy serias en ciertos personajes bíblicos, y ellos decidieron ayunar para tocar el corazón de Dios. Pero es importante cuando usted ore, como cuando usted lee la Biblia, invitar al Espíritu Santo. Hágalo parte de su vivir diario, amados. Y siempre en la lectura de la palabra, porque por eso hay tantas doctrinas torcidas, por eso hay tantas medias verdades, por eso hay tantas interpretaciones en la palabra, aún con gente estudiada. Imagínense, yo conozco doctores, teólogos supremamente equivocados en la doctrina, porque se confiaron más. Y es más, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, y yo digo, esto es puro intelectualismo, porque se basan todo en la experiencia de todo lo que han estudiado, que es importante, porque la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, pero junto al conocimiento hay que agregarle la sustancia. Es como cuando usted hace un caldo, una comida líquida, ¿verdad? Un sancocho, decimos en Colombia. No basta la carne con el agua, hay que agregarle la papita, ¿sí o no? La yuquita, los platanitos verdes,
para que sepa bueno, ¿cierto? Y los condimentos, el guisito, ¿verdad? Pasa lo mismo. Cuando usted lee la Biblia y lo lee a su manera, con su intelecto, así más estudio bíblico que usted tenga, seminarista, lo que sea, lo más probable es que usted se vaya a equivocar si no invita al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. No es usted, no soy yo, no son mis años de pastor, mi experiencia de estudios bíblicos. No, es el Espíritu Santo el que me guía a toda verdad. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Mire usted. Entonces, aunque se habla mucho de profecías, de sueños, de visiones y que el Espíritu Santo, a veces no dignificamos la presencia del Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no podemos dejarlo, amado. ¿Se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado en la iglesia de la Odisea? Los hermanitos, la iglesia haciendo sus reuniones, sus prédicas, sus alabanzas, sus oraciones y todo. ¿Y Jesús dónde estaba? Afuera tocando la puerta. No podemos dejarlo afuera. Y menos la promesa de Jesús, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Tenemos que hacerlo parte viva en nuestra vida. Y entonces, amados, les voy a hablar cosas sencillas, pero claves. Las claves de la oración eficaz. Saqué 7. Esta mañana solamente pude dar 4 o 5. Vamos a ver si logro dar las 7. 7 claves de la oración eficaz, que si usted y yo como cristianos las ponemos en práctica, amados, veremos cambios dramáticos para el bien de nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Es supremamente importante tener fe y confianza cuando usted y yo oramos. Debemos orar con mayor fervor, porque hay gente que ora pero cuando tienen tiempo, dicen algunos. Algunos oran, algunos el devocional lo hacen en el bus, en el tren, porque dicen que no tienen tiempo. Otros me he dado cuenta que hacen el devocional en el baño, cuando van a ir a hacer sus necesidades, porque supuestamente no tienen tiempo. ¿Usted cree que a Dios le gusta eso, amados? ¿Le está dando usted prioridad a lo que Dios ama, a lo que Dios quiere? ¿Dignifica usted, por ejemplo, el tema de la oración? ¿Qué tanto tiempo ora usted? ¿Dignifica usted el deseo que Dios quiere que usted le hable o no? Es difícil, ¿verdad? Porque es una lucha. Y sabe usted, amados, que Satanás tiene que ver mucho. Uno, Satanás a la derecha y a la izquierda su carne. Porque usted quiere orar a las 5 de la mañana cuando está dormido. O a las 10 de la noche cuando llega a la casa bien cansado. Usted abre la Biblia, Señor, aquí estoy cumpliendo contigo, voy a leer la palabra. Y antes de orar usted ya está dormido. ¿Eso es dignificar el tiempo con nuestro mejor amigo? No. ¿Usted se duerme cuando alguien lo invita a comer? No, ¿verdad que sí? Cuando usted tiene un tiempo con su mejor amigo, ¿usted se duerme? No. Eso es falta de dignificar el tiempo con Dios. Y hay tiempo para todo, amados, dice la Biblia. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. No, Señor, tú me entiendes. Entonces salen corriendo, claro, cansaditos, trabajando, se meten al tren y ahí quieren abrir y orar. Y resulta que se duermen ahí, a veces se pasan de estación. Terrible. Y ese es el devocional. Otros están cambiando su devocional personal con prédicas en Facebook y en YouTube. Y dicen que eso es el devocional. Eso no es bueno, amados. Usted y yo, si Jesús es su mejor amigo, si realmente es su mejor amigo, hay que dedicarle tiempo a Él y lo que Él ama. Y Él ama que tú le hables. Usted invita a alguien y quiere llevarlo a su casa, usted limpia su casa, usted la arregla, lo lleva a la sala, quiere un cafecito, pastor, usted es colombiano, le gusta el cafecito, usted le gusta un juguito que quiere, lo atiende bien, ¿verdad? ¿Cómo atiende usted a Jesús cuando va a hablar con Él? ¿A las carreras está de afán? ¿Cómo atiende usted a Jesús? Y la otra es cómo hablarle a Jesús, cómo invitar al Espíritu Santo ahí, cómo le habla. A toda hora va a ser quejas. Hay oraciones que son puras quejas. A veces creemos que es pura queja. Hay oraciones que son mandamientos. O sea, el Señor está obligado a contestarme. ¿Es eso correcto? Hay oraciones
donde hablamos nosotros, pero él no habla. ¿Es eso correcto? Cuando usted visita a un amigo o usted invita a alguien, usted quiere interactuar. Interactuar es yo hablo, tú hablas. ¿Sí o no? Modelos de oración, y a veces nos equivocamos. O a veces pensamos que todo es reprender. Yo reprendo, yo reprendo, yo reprendo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando Dios me dice, el Espíritu Santo es el que me dice cómo. Yo he tenido momentos en mi experiencia personal donde no sé cómo orar, amados. Y para evitar los rezos o las palabrerías, yo tengo que decirle, Señor, no sé cómo orar con este problema. Ayúdame. Y he visto respuestas interesantes. A veces me da el conocimiento y comienzo a orar. Yo, wow, no había imaginado que era por este lado. Otras veces sigo sin entender y el Señor de pronto, ¡puf! El Espíritu Santo gime por mí, ora por mí. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Y esta mañana yo le decía, yo nací en una iglesia bautista, yo no oraba en lenguas. Yo no oraba en lenguas y creía que no habían lenguas. Una iglesia tradicional. Pero yo fui bautizado después. Y yo oraba en lenguas y no sabía lo que decía. Y para mí decía, pero Señor, tenía mis dudas yo, pero a menos que me dé la interpretación. Y el Señor fue bueno conmigo. Y han habido momentos, amados, momentos bien difíciles que yo no sé cómo orar. Momentos para aconsejar a la gente, por ejemplo. O momentos personales. Cuando nació mi hijo así discapacitado. Había momentos que yo no sabía más qué decirle al Señor. Cuando yo recibía ataques del enemigo a través de personas, del personal médico. Abórtelo, por ejemplo. Muchas veces sentimos eso. Fuerte que teníamos que abortar a nuestro hijo. Y yo no sabía, yo decía, no. ¿Por qué no? Porque yo soy cristiano. ¿Cuál es su profesión? Me decía. Entonces yo le decía, mi profesión, yo soy periodista. Pero es que soy cristiano y soy misionero, y yo pensé que con eso iban a parar, pero no, antes más les abría la puerta para que me atacaran más. ¿Y cómo se le ocurre a ustedes, pues, de cristianos, pues, tan buenos cristianos que van a traer un hijo así? ¿Usted se imagina eso? La guerra, hermano, psicológica y espiritual ahí. Abórtenlo y nos ponían la hojita ahí para que firmáramos. Mi esposa no. Y yo tampoco. Y después iban a la casa, la midwife. Ustedes son unos padres muy malos, ¿cómo van a hacer eso? Mire que cuando nazca el niño solamente el latidito del corazón, pero va a ser un vegetal, solamente esto y va a mover los ojitos, pero no va a mover nada más. Y así lo van a traer al mundo. Y así dicen ustedes que sirven a Dios. ¿Usted qué pensaría ahí? Momentos difíciles, son fuertes, amado. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en ese tiempo. Era bárbaro, hermano. La presión era terrible, amado. En ese tiempo nosotros vivíamos por Vilsays Park, donde está el parque de Hampstead. Y estábamos como a cuadra y media de ese parque. Yo me iba para ese parque, había momentos que yo no sabía qué más decirle a Dios. Yo no sabía qué más, cómo hablarle a Dios, cómo pedirle a Dios. Yo no. Y a veces buscaba yo, alguien iba a la casa o alguien en la iglesia, quería darme un consejo y me daba el consejo más malo, el que yo no esperaba. Un pastor una vez me dijo, ¿no será que usted está en pecado? Y Dios te está castigando. Yo me quedé así, yo esperando una palabra de ánimo, yo esperando un abrazo. O aquella hermanita que nos llamó a almorzar una vez y fuimos a su casa a almorzar y como sabíamos que era líder y que era una mujer de oración y todo eso, y estuve ayunando por ustedes, ¿sí? Y Dios me ha dado una palabra para usted y nosotros, qué bueno, esto va a traer consuelo. No, pues no trajo consuelo, trajo perturbación. Porque entonces ella nos va diciendo, bueno, he orado, he ayunado y Dios dice que si sienten paz, abórtenlo. Dios no se contradice. Pero mire, yo dije wow, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. No, es que la falta de prudencia y de dirección del Espíritu Santo, amados. Es mejor quedarse uno. Si usted no sabe dar un consejo, es mejor que, más bien dígale a la persona, ¿sabe qué? Voy a orar por ti.
te voy a acompañar, ánimo, fortaleza, pero no me ponga a hablar basura, porque la Biblia dice que hay de aquellos que se hacen maestros, hay de aquellos malos consejeros. Yo vivo aterrado con la gente que se paran en los púlpitos y se hacen llamar pastores hoy en día. Vivo aterrado. Y acepto que quizás muchos de ellos tienen el llamado, pero no se preparan bien. Quieren todo estilo McDonald's, ya. No buscan el sacrificio, el aprender. No, ellos quieren su ego, su manera de hacerlo. Y es terrible. Por eso hay tantos malos consejos hoy en la iglesia. Por eso, lo que yo decía antes, hay una crisis ministerial impresionante hoy en día, en los últimos tiempos. Y al haber crisis ministerial es porque también hay crisis familiar. Es increíble. Los padres, hay una crisis de padres hoy en día. Terrible, amados. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la casa, la familia y la iglesia son puntos fundamentales para el bienestar de una sociedad, de un país. Y es lo que más ataca, lo que más ataca, lo que más ataca. Es increíble, terrible lo que Satanás está haciendo, pero es porque los cristianos se lo han permitido. Es terrible. Entonces, mire, amados, les voy a hablar. Aquí me siento como un poquito más relax porque tengo más tiempo, pero quiero terminar a la hora. Sí. Muy bien. 7 claves, espero darle las 7, y si no les voy a dar hasta donde alcance. Claves de la oración eficaz. ¿Ya? Todos sabemos, por los que están inscritos en nuestros grupos de intercesión se han dado cuenta. Lo que hacemos los sábados es maravilloso, estos equipos de intercesión. Nos tenemos que reinventar, no es lo mismo. El otro día les mandaba fotos de los recuerdos de las reuniones que hacíamos los sábados por la mañana en Newham y todos los sábados en Chiquiná. Y no podemos hacerlo ahora. Por ahora espero. Por ahora. Satanás sabe y sabe lo que implica para él, lo contraproducente para Satanás, que un grupo de hermanos se reúnan a clamar y a orar al Señor. Él no quiere que usted ore. Él quiere que usted se duerma en su casa. Él quiere que usted organice su tiempo devocional en un horario que no es conveniente. Satanás, eso es lo que quiere. Que usted no ore, que ore poco, que sea un debilucho en la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Satanás no quiere que se reúnan un grupo de hermanos a interceder. Eso lo detesta él, que usted le ore a Dios. Por eso hay tantos problemas. Por eso usted dice, vamos a hacer un taller de sanidad. Se llena. Un taller de profecías, se llena. Un taller de intercesión. A ver cuántos vienen. No son muchos. Es importantísimo entenderlo. Entonces, aquí estamos. Comencemos diciendo que la Biblia nos da muchos ejemplos acerca de la intervención de Dios en la vida de aquellas personas que lo buscamos y confiamos en Él. Esta mañana yo daba 3 ejemplos. El primero, el de Daniel. Daniel capítulo 6, 21, 22. Si quiere anótelo. Vamos a hacer un paseíto por la Biblia, amados. Varios textos. El profeta Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice Daniel 6, 21, entró en su casa. Ese edicto fue firmado ¿para qué? Para que lo mataran a él. Los gobernantes, todas las personas que rodeaban al rey, lo presionaran para que firmara ese edicto, porque decían, Daniel no te honra, Daniel no te respeta, rey. Ese tiene un Dios raro. Y tú eres el Dios. Pero Daniel no se inclina ante ti. Pero el rey sabía quién era Daniel. Eran amigos. El rey ya lo quería, pero se vio forzado a firmar ese edicto. Y dice que cuando ese edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa. Mire la faceta de un verdadero adorador. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Todo judío, donde quiera que esté, en la China, en Colombia, en Canadá, en Alaska, siempre que va a orar un judío, va a orar mirando hacia Jerusalén. Y dice que se arrodillaba, ¿cuántas veces?
y oraba, ¿y qué más? Y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes cuando los tiempos eran buenos. O sea, que el verdadero adorador, el cristiano, debe orar en tiempos buenos y en tiempos malos. No puede frenar, no puede parar. No puede buscar a Dios cuando vienen las pruebas, los problemas. Hay gente que cuando está bien, todo le sale bien, se olvidan de Dios. Cuando tienen una necesidad, ahí sí vamos a la iglesia. Al Dios bombero, en busca del Dios bombero. Cuando hay incendio, vamos a buscar a Dios. Cuando no hay incendio, no nos acordamos de Él. Entonces no dignificamos el deseo que Dios quiere estar con nosotros. Y aquí entonces Daniel hacía eso. Él oraba, pero fíjese cómo oraba. Y daba en medio, oiga, se dio cuenta que lo iban a matar. Se dio cuenta que abajo lo estaban esperando los leones. Y daba gracias a Dios. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Cómo oraría usted? Si usted supiera que había una manada de leones esperándolo abajo, ¿usted cómo oraría? ¿Ah? Gracias, Señor, porque va a haber alimento para estos animalitos. ¿Cómo oraría? O reprenderíamos. En el nombre de Dios reprendo. ¿Sí o no? Hoy en día está de moda el reprender. ¿Cómo oraría usted sabiendo que lo iban a matar? La Biblia dice que este hombre se arrodillaba 3 veces. Mire usted la forma como él lo hacía. Él dignificaba su presencia con Dios. Se arrodillaba, respeto, honra. ¿Y qué más hacía? Y 3 veces. 3 veces. O sea, para él era normal hacerlo. Nosotros lo hacemos de vez en cuando, ¿no? Y además, en un momento de crisis, sabiendo que estaba a pocas horas de morir, dice, daba gracias a Dios. Cuando usted ora y está en un problema, ¿le da gracias a Dios? ¿O le pide más? ¿Se acuerdan lo que dije al principio? El balance en la oración. Hay que saber cómo orar con balance. Los elementos de una oración. Hay momentos en que Dios, yo he tenido problemas tan graves que yo me he puesto a adorar al Señor. No le pido, ni reprendo, ni le digo, Señor, yo te alabo, bendito sea tu nombre, tú eres grande, tú eres bueno, Dios mío. Tú sabes lo que me está pasando, pero yo te alabo, Dios mío, yo te alabo, yo te bendigo. Dedico ese tiempo más a darle gracias a Dios. Sí, hombre, pero eso lo he aprendido porque he leído la Biblia, amados. Es eso, así es sencillo. ¿Ya? Mientras que uno se da cuenta, hay gente que ora lo mismo, cada vez que usted se ve con ellos, ora lo mismo. Y generalmente a veces es quejándose. Tiene que haber una gratitud al Señor. Porque si tú crees que Dios le está escuchando su oración, tiene que haber gratitud porque Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, el caso de Daniel es uno. ¿Y qué pasó? Daniel fue lanzado. Eso no evitó la oración de Daniel, como la hizo 3 veces en el día. No evitó de que no fuera lanzado. Claro que fue. Él fue llevado donde estaban los leones, pero fue liberado. ¿Gracias a qué? A esa pasión por la oración. Dios lo rescató y le preservó la vida. El rey, que era amigo de él, estaba preocupado, no durmió esa noche. Dice la Biblia que él salió corriendo allá donde estaba Daniel preso, donde lo metieron con los leones, y lo llamaba, David. Perdón, Daniel. Sí, qué bueno que me corrigió. Daniel, ¿estás ahí, siervo del Altísimo? Y cuando escucha la respuesta de Daniel, sí, aquí estoy, mi rey. Wow, qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, amado, esto nos enseña que muchas veces las oraciones que hacemos, muchas veces evita que lleguemos a donde no queremos llegar, pero otras veces Dios permite pasar por el fuego, pasar por la tribulación. ¿Qué haría Daniel cuando vio esos leones? ¿Qué sería? Se asustó, se fue a la pared, dijo, aquí me van a despedazar, ya llegó la carne para ellos. ¿Cómo sería la actitud de Daniel en ese momento? Tremendo, ¿no?
Ahí está bien, Edna. Él oró para que Dios le cerrara la boca a los leones. ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Cómo oramos? ¿Cómo saber orar en momentos difíciles, amados? Ahora, fíjese el ejemplo de Jesús y Lázaro en Juan capítulo 11. La Biblia también revela el poder de la oración, amados. El poder de la oración. Ya Lázaro estaba muerto, llevaba varios días, ya olía feo. Y seguramente usted y yo hemos recordado ya la oración de Jesús que levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Y qué dijo Jesús antes de decir Lázaro, sal? ¿Qué dijo Jesús? Levantó su mirada al cielo y ¿qué le dijo al Padre? Gracias, porque yo sé que, ¿verdad? Ahí está. Y hay otro ejemplo bien, este es el que más me gusta de todos, de los tres. Este es el que más me gusta, por el personaje. Un personaje que recién había fallado. Un personaje que no quería seguir en el ministerio. Pedro, en Jope, con Dorcas. Los llaman a él, estaba en una aldea cercana y lo llaman diciéndole, se ha muerto Dorcas. Tu discípula se ha muerto. Y dice que él corrió, él fue a Jope. Por ahí hemos estado nosotros en nuestras peregrinaciones. Y ahí otra vez más, el poder de la oración, amados. El poder de la oración. Cuando el apóstol Pedro llegó, dice la Escritura en Hechos capítulo 9, versículos 40. Entonces sacando a todos, aún a las viudas que lloraban, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, oiga, Pedro, ¿cómo se puso? De rodillas. ¿Qué le dijo? Tabita, levántate. Así se llamaba Dorcas también. Tabita. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos, es decir, a los hermanos que estaban ahí y a las viudas, la presentó viva. Y dice la palabra que esto fue notorio, esto fue fama en Jope y muchos creyeron en el Señor. Sí, amados, el apóstol Pedro, el que recién había negado, había escuchado el cantar del gallo, el que había traicionado a Jesús. Pedro ahora estaba siendo usado como instrumento para la gloria de Dios con poder, a través de una oración. Miren la importancia de la oración. Qué interesante. Y esta mujer discípula, la amaban las viudas mucho porque ella se concentraba en ayudar, en hacer muchas obras. Aparentemente era costurera, era sastre, y ayudaba mucho a las personas. Era noble para el servicio. Así que mire este ejemplo, amados. Y usted dirá, bueno, es que sí, se necesita mucha fe para hacer todas estas cosas. Probablemente se necesita mucha fe, pero Dios quiere usarnos a todos nosotros, amados. Nosotros no somos diferentes de Pedro. Pedro fue una persona también imperfecta como usted y yo, Daniel. Todos, amados, seres humanos. Así que intentemos poner en práctica estas claves. La número 1, le doy la número 1. Ore con fervor solo al Dios verdadero. Es lo que dice Jeremías capítulo 29. Esta es una clave. ¿Sabe por qué, amado? Porque en mi experiencia pastoral, yo he encontrado hermanos que oran a Dios. Oran a Dios. Pero a veces esa oración a Dios es como de desespero y no de confianza en Dios. Y entonces si llama a alguien, un familiar, un amigo, mire hermano, tengo un doctor allí en tal parte que le puede sanar a usted eso. Vaya allá. Y usted con los ojos cerrados va sin saber quién es ese doctor y a veces resulta que puede ser un yerbatero, un satánico, en fin. Y le da su medicina y usted se sana. Así me lo han dicho algunos. Pastor, yo fui a un espiritista y me sanó. Entonces yo creo que eso es de Dios. Satanás también sana. Le contaba a la iglesia esta mañana que me acuerdo que una vez una hermana le recomendó a mi esposa llevar a Sammy a un doctor aquí en el sur, por aquí, no sé dónde, por acá, por Vauxhall, yo no sé por dónde era que tenía su consultorio, un doctor, y era un yerbatero de esos satánicos. Terrible. ¿Y quién le recomendó eso? Una hermana de la iglesia.
Entonces agarramos lo que sea con tal de que yo quede mejor. Hay que tener, ¿dónde está puesta la confianza en Dios? ¿Dónde está realmente la confianza? Entonces es importante que cuando usted ore, lo haga con fervor, pero al Dios verdadero. Escúcheme bien y entiéndame. Yo creo en la medicina y creo en la ciencia. Yo oro mucho y Dios lo sabe. Yo estoy vinculado a una página web que se llama Biólogos y oramos. Ahí está un teólogo y que cree en la medicina y que creen en que Dios pronto va a permitir que científicos de cualquier país, de Israel o de esta nación o de otra nación, pueda lograr una vacuna que pueda ayudar mucho más en esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que Dios es el que da la sabiduría a los médicos. Es eso. Entonces yo creo en la medicina, yo creo, amados. Pero es importante que la confianza esté enteramente ¿en quién? En Dios. Así que mucho cuidado, amados. Sean sabios en ese sentido. Es importante. Mire, quiero leerles algo. Algo del premio Nobel, Albert Einstein. ¿Por qué digo yo que debemos siempre dirigirnos al Dios verdadero? Porque hay muchos dioses falsos y porque hay mucha gente que simplemente no cree en Dios. Y aún así yo conozco gente atea que Dios la usa. Dios es soberano para saber cómo hacerlo. Entonces es necesario que estemos seguros de la existencia de Dios, porque Dios es el creador. Dios es el legislador, es importante. Entonces, tanto las leyes naturales como son las descubiertas por Albert Einstein, y asimismo las leyes espirituales que son reveladas por la Biblia, que son reveladas por Dios. Bueno, este personaje de la historia de la humanidad, Albert Einstein, percibía los designios y la maravillosa inteligencia del Creador. Él en una ocasión escribió lo siguiente: la religión de los científicos toma la forma de un éxtasis o asombro ante la armonía de las leyes naturales que revelan una inteligencia de una superioridad tal, decía Einstein, que comparada con ella, todo acto o pensamiento sistemático de los seres humanos no es más que un reflejo insignificante. Oh, es precioso lo que él escribió. Es maravilloso. Esto deja al descubierto la vergüenza de aquellos que no creen en Dios, que son ateos. Así que Dios, amados, nos ha dado una prueba extraordinaria de su existencia y de sus designios, así de sencillo. Veamos lo que dice la Biblia. Cuando una persona, porque yo fui ateo, amados, yo tuve un tiempo en mi juventud que fui muy rebelde y fui ateo, me volví comunista. Y dije, no hay Dios. Yo recibí la confirmación en la iglesia católica y después de eso me daba cuenta de las injusticias. Lo que hoy los muchachos hoy en día en Colombia, los de la izquierda, ven tanta injusticia y entonces se convierten a la extrema izquierda y quieren votar, queriendo ser usados de alguna manera por lo que Dios profetizó en los últimos tiempos, infortunadamente. Y entonces yo me rebelé, dije, no puede ser posible que yo viva tan pobre y mi vecino viva tan bien, y la lucha de clases, la injusticia social, los ricos son más ricos, los pobres somos más pobres. Y entonces me rebelé, dije, no hay Dios, y me volví ateo. Y comencé a ser adoctrinado en mi colegio de bachillerato, donde se decía, usted entraba allá a estudiar y había una placa en el patio y era lo primero que usted veía, que decía, aquí se forman hombres. Y uno se sentía orgulloso, el ego, como que le subía a uno el ego. Y es verdad, aquí se forman hombres. Era un buen colegio educativo, bueno, pobre del proletariado. Pero de ahí salieron muchos a la guerrilla. Y entonces yo comencé a estudiar. Y ahora hasta profesores de educación física, no necesariamente de filosofía ni de otra. Aún profesores de educación física le hablaban a uno de la evolución, de que no creían en Dios. Y uno iba haciendo ahí songo sorongo, despacito, no, siendo adoctrinado. Hasta que yo creí que sí, que no había Dios.
Y la Biblia dice que aquel que no cree en Dios, que es ateo, es un necio. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Y hay intelectuales, amados, la gente bien pepa, que no creen en Dios. Y la Biblia los llama necios. ¿Por qué? Porque es gente vana, gente arrogante. Mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 14, versículo 1. Así que los intelectuales que tratan de ridiculizar la fe en Dios y la consideran como algo estúpido, en realidad se están manifestando como necios delante de Dios. Jeremías 29. ¿Qué dice Jeremías 29, 10 al 14? ¿Están conmigo? Dice que Dios siempre está dispuesto a responder nuestras oraciones. A todo aquel que le busca sinceramente, Dios lo va a escuchar. Mire lo que dice. Porque así dijo el Eterno: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis, para darle lo que deseas, dice el Señor aquí. Entonces, mire usted, aprendas esto para que sepa las claves. Hay aspectos importantes en la oración. Y entonces, ¿qué dice ahí? Ajá. Entonces, uno, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y cuando usted invoca y va y ora al Señor, ¿cuál es el resultado? Yo os oiré. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. Así que no haga oraciones vanas, amado. No haga oraciones superficiales. No haga rezos. No pierda el tiempo, mejor dicho. Si va a orar, ore bien. Dedíquele tiempo al Señor. Habla con Él si es tu mejor amigo. Dedícale tiempo al Señor. Si realmente es su verdadero amigo, Él quiere hablar contigo. Tome un tiempito especial. Saque el tiempo. El día tiene 24 horas. Sí tiene tiempo para orar. El Señor dice que sí. Satanás dice que no. Satanás le dice, no, es más importante tu trabajo. Es más importante la televisión. Sí, es más importante tus hijos que orar. Saque un tiempo, amados. Dios te está pidiendo un tiempo. No te está diciendo 5 horas, 3 horas, 4 horas, 1 hora. Comience poquito, pero dedíqueselo bien y profundo al Señor. Habla con Él y permite que Él ora. Invite al Espíritu Santo. Dignifique el periodo de oración en tu vida. Dignifíquelo. Dele importancia a ese tiempo. Voy a hablar con mi mejor amigo. Voy a tomar un cafecito espiritual con mi mejor amigo. Es supremamente importante, amados. Miren lo que está diciendo el Señor aquí al final. Dice, me hallaréis. ¿Por qué? Porque me está buscando de todo corazón. Me está dando prioridad. Le está dando importancia a esta comunicación conmigo. Yo lo voy a escuchar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando nos reunimos 4 o 5 a veces a hablar, a veces queremos hablar todos al mismo tiempo. Y el que más sobresale, el que más grita. Los otros nos tenemos que quedar callados. Y se ve, este me está ignorando, este no me deja hablar. ¿Cierto? Y usted se pone mal. Bueno, mire usted, ¿cómo se sentiría el Señor cuando usted le habla poquito y usted se duerme ahí y no le dice nada? Usted está ahí, es como pura religión ahí, pura religiosidad. Cuando la comunicación con Dios es una relación. Es una relación. Yo le digo que haga un examen. ¿Qué más tiempo emplea usted? ¿Qué tanto tiempo pues emplea usted viendo televisión a diario? O hablando con su mejor amigo humano, carnal, o su mejor amiga.
leyendo el periódico, qué tanto tiempo le dedica? Y compárelo con el tiempo de oración, que es hablar con Dios, con su mejor amigo. Y nos vamos a dar cuenta que la diferencia a veces es muy grande. Fácilmente podemos quedarnos orando por el teléfono, hablando por el teléfono media hora, 20 minutos, 45 minutos, una hora. Y orando, ese día oró 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Y decimos que Jesús es mi mejor amigo. Él no te está escuchando porque tú no le hablas. Así que este principio, amados, se aplica a nosotros. Podemos tener una conversación con Dios. Miren lo que dice ahí Jeremías 29, que sí podemos hablar con Él, pero que hay que buscarlo de todo corazón. Él dice, yo os oiré. Usted quiere ser escuchado por Dios, no le diga al pastor, pastor, ore por mí porque el Señor lo escucha más a usted que a mí. No, pastor, ayúdeme a orar por este problema que tengo. Le voy a comentar, quiero una consejería, pero voy a orar también, pastor, ayúdeme. Pero no le diga al pastor que ore por usted y usted no ora. No me ponga a trabajar, amado, que tengo mucho trabajo. Dígale, pastor, oremos. Yo necesito su apoyo en oración. Eso es distinto. Eso es muy importante, amado. Pero ore, usted también ore, que Dios también te escucha. Dedícale tiempo al Señor. Eso es importante, es maravilloso que el Señor nos diga, yo os oiré. ¿No es eso maravilloso, amados? Eso es maravilloso que mis oraciones estén llegando al trono de Dios. Esta mañana le decía yo a la iglesia, ojalá pudiéramos estudiar más el libro del Apocalipsis. A mí me fascina. Pero hay unas partes lindas, maravillosas, que dice que la oración, los ruegos nuestros, yo me imagino los sábados por la mañana cuando yo termino, yo siento una presencia de Dios ahí solo, hermano, porque me encierro, mi esposa está en la otra habitación con las hermanas, y yo estoy ahí y digo, wow, Señor, como que siento que las oraciones que hice con mis hermanos están llegando a tu trono como incienso. Hermano, hay algo que, mejor dicho, no hay nada que traiga tanta satisfacción a mi vida, hermano. Ni el deporte, ni el fútbol, que he sido tan deportista, ni la ida a los Juegos Olímpicos, ni mi trabajo profesional de periodista, ni la bandeja paisa, ni nada que me traiga satisfacción, hermano, como es saber esa oración que el Señor me está escuchando. Y entonces me imagino, porque sé que dice la Escritura que hay un ángel que se para, va a cierto lugar, un ángel allá en los cielos, esperando nuestras oraciones para recogerlas todas y llevarlas al trono de Dios. ¿No es eso maravilloso, amados? Vea, se me pone la piel, hermano. Que mis oraciones llegan a Dios, que las oraciones de la iglesia llegan a Dios. Qué maravilloso, amados. Bueno, yo soy el único que siento esto. Me siento emocionado cuando sé que esto pasa, amado. Y cuando veo las respuestas, que este hermanito se sanó, que esta persona estaba intubada no sé cuántos meses y se levantó. Uno que tuvo 6 semanas intubado, ya casi muerto, y el Señor lo levanta. Wow, amados. Es tremendo. El Señor es misericordioso. Eso sí, sin perder la perspectiva. Dios es soberano. No estamos obligando a Dios. Dios lo hace porque movemos el corazón de Dios. Él escucha nuestra oración, pero que tiene la última decisión es Dios, si sí o no, Eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad que sí? Muy bien, clave 2. Uy, se me acabó el tiempo. Aquí no estoy avanzando, Julián. ¿Qué pasa? En el primero dije 4, apenas voy en la 2, ya se acabó el tiempo. Clave 2. Estudie la Biblia, amados. Amado, los que tenemos experiencia a veces y vemos que las personas no oran y llevan ya tiempo en la iglesia, años de cristianos, y no saben cómo orar, les da pena orar, no dicen, son así. Yo digo, wow, Señor, pero esta persona no está leyendo la Biblia. Yo la conecto con la lectura de la Biblia, porque digo, no tiene devocionales esta persona. Cuando vemos que son timoratos para orar, yo digo, pero tanto tiempo. Uno cuando es nuevo está bien, pero ya después de 1 año, 2 años, 3 años, la persona tiene que saber cómo orar.
decir unas cuantas palabras, pero no. Uno dice, wow, entonces no está leyendo la Biblia. Y es importante, amados. Mire usted, porque leer la Biblia trae fe, alimenta, incrementa la fe. Cuando usted se pone a ver a través de la Escritura todos esos grandes hallazgos o peligros y pruebas de personajes bíblicos que fueron favorecidos por Dios, usted dice, wow, mire lo de Daniel. Yo no sé a usted, pero a mí me incrementa la fe. Mire usted, Daniel no se paró cuando dio cuenta que firmaron el edicto. Caramba, me van a tirar a los leones, voy a buscar al rey. Rey, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me quejo, te estuve sirviendo. No, él fue a la presencia de Dios y se arrodilló. ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos que ser sabios cuando reclamar y cuando no reclamar. Hay personas que no se les puede tocar porque a todas están reclamando. No, cuidado, están a la defensiva. Cuidado, amados. Si usted es cristiano, cuídate tu carácter. Hasta ahora le están diciendo al jefe una cantidad de cosas. Se están quejando por todo. Tenemos que tener cuidado con eso. Saber cuándo y cómo. Cuándo. Hay momentos que sí. Que uno tiene que, un momentico. Esto hay que pararla porque esto es injusto. Pero hay gente que no acepta nada de nada. Mire lo que hizo Daniel. Daniel tenía todo el derecho de decirle al rey, pero somos amigos, te he servido. Ya el rey lo amaba, ya sabía quién era Daniel. ¿Cómo es que ha firmado eso? ¿Me traicionaste, rey? Él no hizo eso. Él sabía en quién confiaba. Mire usted lo que pasó en el Mar Rojo al abrirse ese mar en dos. Ahí nos hemos bañado. Y yo, cuando hemos ido, ¿no? Yo me acuerdo cuando me tiraron al mar ahí varios, ¿no? Chapuceando ahí. Estaba Rubencho. ¿Quién es más? Cuando fuimos a Eilat, al Mar Rojo, decía, yo me acordaba de ese pasaje. Por acá más abajo se abrió este mar, Dios mío. Qué bárbaro, cuando estuvimos buceando, ¿se acuerda? En el Mar Rojo, qué barbaridad. Decía, wow, Señor, ¿cómo es que usted, este mar es real? Y lo abriste para que pasara el pueblo que había estado cautivo en Egipto, Señor. Eso a mí me alimenta mi fe, la crecienta, hermano, sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué tal de la salvación de estos personajes de Sadrach, Mesach y Abednego? Esas historias alimentan la fe. Así que, ¿qué dice Romanos 10:17? ¿Qué dice? El apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis amados, la Biblia es la palabra de Dios y la máxima autoridad. Si usted es cristiano, debe leerla. Si usted tiene Biblia en la casa, por más que la deje abierta en un rinconcito, en una mesita bien bonita y no la lee, no le sirve de nada. No le sirve de nada. Mi esposa a veces me llama la atención porque yo tengo Biblias en todas partes. Ahí en mi alcoba tengo como 3 o 4 Biblias. Yo tengo varias versiones. Yo creo que tengo por unas 15 versiones de Biblias. Me gusta leerla. Pongo en el escritorio, la pongo allá, pongo acá. Me gusta leerlas. Porque el pueblo por falta de conocimiento perece. Y mire lo que dice ahí, amados. Entonces, es importante leer la Biblia, estudiarla. Mire lo que dice Efesios 3, 20-21. Me gusta lo que dice porque aquí nos damos cuenta que Dios nos hace una promesa maravillosa, poderosa, que el dinero no puede comprar. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire usted. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí. A Él sea ¿dónde? Gloria ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. El Señor dignificando su iglesia. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, incluido esta, el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, amado, esta promesa tan linda? Es maravillosa, es poderosa. Entonces yo, wow.
El Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A usted no le ha pasado? Yo he pedido cosas y el Señor me ha dado más. Y digo, wow, Señor. O a veces digo, Señor, no entiendo. Y después con el tiempo digo, ya entiendo, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado mucho más. Es poderoso. Cosas que el dinero no puede dar. Entonces, yo les hago esta pregunta, amados. Si Dios es todopoderoso para hacer esto que dice acá, mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿qué clase de problemas estás afrontando? ¿Qué clase de problemas? Pueden ser quebrantos de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, pueden ser fracasos académicos, pueden ser trastornos mentales. ¿Sabe por qué incluye esto, amados? Porque hay muchos cristianos que están sufriendo de trastornos mentales por la pandemia. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, amados? Le hago un llamado a los papás, una vez más, a los padres. Pónganle cuidado a sus hijitos, por favor, a sus hijos. Sí, no importa que, no, es que está muy niño. Póngale cuidado. Hay muchos niños en depresión hoy en día. Tienen problemas mentales y usted no se ha dado cuenta. Los jovencitos, los adolescentes, pero se ha multiplicado por el tema de la pandemia. Póngale cuidado porque ese niño no quiere comer. Póngale cuidado porque ese niño se encierra tanto. Póngale cuidado porque usted no logra ver lo que el niño está hablando con sus amiguitos. Póngale cuidado a todo eso, por favor. No, mi hijo es muy hogareño, pastor. No sale de la casa. Póngale cuidado porque se encierra en su habitación. Póngale cuidado a su hijito. Probablemente, no digo que todo 100%, pero probablemente su hijito está pasando por un problema mental, de depresión, de ansiedad. Y si así están los niños, yo le cuento la cantidad de adultos que nos han llamado en estos últimos 2 años a orar por temas de depresión. Pastores, incluidos pastores, con problemas de depresión. Satanás es astuto y usted y yo tenemos que cerrar puertas. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuidado si usted es sacerdote en su casa, si usted tiene autoridad en su casa. Igual los jovencitos tienen que escuchar esto. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuidado con lo que entra al templo. Y aunque mucha gente lo relaciona con la vacuna, cuidado con el chip que le ponen adentro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo otro, de las emociones torcidas, dañadas, de la depresión. Cuidado con lo que entra, las ansiedades. Cuidado. Probablemente me está escuchando Lester en Honduras. Venía sufriendo desde hace varios meses, orando nosotros por él, porque sentía miedos, nervios. Yo lo conocí en Honduras, lindo muchacho, joven, handsome. Y comenzó a decir, pastor, no sé qué me pasa, tengo esto. Y comenzamos a orar. Y la semana pasada creo que les compartí a ustedes que el Señor lo había sanado. Le dieron un problema médico que ahora no recuerdo el nombre. Y ya está sano en el nombre de Jesús. Cuidado, usted es templo del Espíritu Santo. No se deje de Satanás. Acuérdese lo que dijo el salmista: Señor, pon vallado alrededor de mí. ¿Para qué? Para que los dardos de fuego, esos dardos hoy en día que Satanás está lanzando a la familia, son dardos de fuego, dardos de depresión, dardos de ansiedad, dardos de nervios, dardos de insomnio. No duermas bien. Pilas con eso, amados. Usted tiene el material bíblico para contrarrestar. ¿Qué dice la palabra? Resistid y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que incrementar la oración, amados. Una de las claves para tener refuerzos propios, tener un vallado bien fuerte, es la oración. Tenemos que comunicarnos con el jefe, ¿sí o no? Usted, ¿qué dice la palabra?
con respecto a la familia, que si no está el Señor construyendo, en vano trabajan los que la construyen. Si usted edifica su hogar, si usted quiere cuidar a su hijo a su manera, dele espacio al Espíritu Santo. Señor, yo quiero que me ayude con este muchacho, ayúdeme con mi hija, ayúdeme con mi otro hijo. Señor, por favor, yo solo no puedo. Quiero tu consejo, tu sabiduría, Señor. ¿Cuándo tengo que llamarlo a la orden? ¿Cuándo tengo que disciplinarlo y cuándo no? Señor, dame. Esa fue una de mis cosas que yo he hecho, amado. Decirle, Señor, a mí me criaron de esta manera. Tengo mi cultura colombiana, pero yo la quiero dejar a un lado. Yo quiero recibir tu cultura, porque criar a los hijos no es fácil hoy en día. Tener familia hoy en día no es fácil. Y Señor, como padre cometo muchos errores, pero a lo colombiano no quiero levantar a mis hijos, lo quiero levantar a tu manera. ¿Usted cómo está levantando a sus hijos? Porque así lo levantaron a usted, usted también va a levantar a sus hijos. ¿Cuál es el resultado? ¿Tiene hijos mayores? ¿Cómo están ahora espiritualmente? Es un balance, amados. Sean honestos con Dios y dígale, Señor, me equivoqué. Yo muchas veces me he equivocado y le he dicho, Señor, ay, saqué mi colombiano, hice daño a mi hijo, hice daño a mi hija, perdóname, Señor, pero yo quiero es tu cultura, no la mía. ¿Qué dice la Biblia? Que usted y yo somos ciudadanos. ¿De dónde somos ciudadanos? Y vivimos orgullosos con el pasaporte británico y colombiano, ¿no? Yo soy colombiano de pura cepa, decimos, ¿no? Pero nuestra verdadera ciudadanía ¿está dónde? ¿Y qué es mejor, lo terrenal o lo celestial? Entonces, ¿por qué como padre no le decimos al Señor, Señor, yo quiero tu cultura? Yo quiero, cuando estoy hablando de eso, amado, entiéndame, yo quiero tus valores, yo quiero tu palabra ahí, allá, en mi casa. Yo quiero es tu palabra, no la mía, es lo tuyo, Señor, porque lo tuyo es sabio, lo tuyo es poderoso, lo tuyo es fuerte, lo tuyo es lo que vale, los valores. Tu palabra, Señor. Y si así a veces es difícil, imagínese cuando queremos implantar nuestras propias ideas en nuestra casa. Pongámonos de pie, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, llegué a ¿cuántas claves? 2 nomás. ¡Qué barbaridad! El pastor habla mucho. Dije que tenía 7 y les di 2. Bárbaro. Yo le invito, amado, que cierre sus ojos. Espero que este tema sencillo, pero es profundo, amados, con el tema de la oración. Yo le invito a que cierre los ojos, pero también con toda libertad a que ponga sus manos así. Es una actitud. Mire que Pedro, mire que Daniel se arrodillaron. Julián me decía ahora antes de comenzar el servicio, mire, pastor, lo que usted dijo, lo que me gusta es que estos hombres se arrodillaron. Reverencia. Eso se llama dignificar el tiempo con Dios. Cuando yo digo que levanten las manos es una señal de dignificar en el sentido de decir, Señor, yo recibo lo que tú quieras darme, porque lo que tú me das es bueno, no es malo. Y entonces, para cerrar, digámosle al Espíritu Santo que Él es bienvenido en nuestra oración. Y siempre, Espíritu de Dios, serás bienvenido en la lectura de la palabra, que es ese alimento espiritual para mi vida y que necesito tanto, la anhelo todos los días de mi vida, Señor. Ella me hace sabio, ella me exhorta, me aconseja, Señor. Y yo necesito siempre ese consejo tuyo, Señor. Yo quiero entender tu palabra, Señor. Y por eso quiero que el Espíritu Santo esté todos los días en mi devocional, para que me guíe a toda verdad, me enseñe, me dirija, me hable, para darle una buena aplicación, Señor, a lo que tú quieres darme de alimento espiritual y poder entender tu palabra. Espíritu Santo, Señor, en estos tiempos últimos tú nos llamas
a intensificar más la oración, el clamor, al ayuno, Señor, al clamor. Y Señor, hemos visto milagros, hemos visto maravillas, Señor, aún en medio de tantos problemas que estamos viendo, Señor. Y yo creo, Señor, porque al final, Señor, el milagro, la maravilla, la sanidad, tú la haces, Señor, no la persona que tú escoges para ser instrumento, Señor. Ya vimos el ejemplo de Daniel siendo salvo de los leones. En momentos de peligro, Señor, tú envías tus ángeles para acampar alrededor de nosotros. Y no sabemos, pero cuántas veces, Señor, tú nos has salvado de un peligro, de un accidente, de algo grave cuando hemos salido a la calle, Señor. Y tú has mandado los ángeles para cuidarnos, Señor, para cuidar a nuestros hijos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Queremos tener pasión por la oración aún mucho más, Señor. Mucho más. Pasión, Señor, para hablar contigo. Dignificar ese tiempo precioso. Puede ser un tiempo de 1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos, pero bien hechos, Señor. Con dignidad. Dignificar el tiempo de la oración. Oh Dios de la gloria. Ese tiempo, Señor, es importante porque tú quieres escucharnos y porque tú quieres hablarnos. Ayúdanos a ser consecuentes y a tener perspectiva y disciplina para escoger el mejor tiempo del día para estar en intimidad contigo, Señor. Tener un tiempo maravilloso con nuestro mejor amigo, ese ser maravilloso que nos dio la vida, que nos salvó, que nos restauró y que nos sigue ayudando, enviando milagros. Queremos seguir viendo milagros y queremos ver milagros con nuestros propios ojos, Señor, en nuestras casas y en nuestra iglesia, Señor. Sí, lo anhelamos, lo queremos. En nuestro vecindario, Señor. Dios mío, queremos seguir viendo las maravillas antes, Dios, de que termine este periodo de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros. Dígale, Señor, gracias. Yo recibo tu palabra, Señor. Y Señor, yo anhelo tener pasión. Dígale, más pasión en mi vida para hablar contigo, Dios, para dignificar lo que tú amas, para amar lo que tú amas. Amas tanto a la iglesia que vino a morir por ella. Yo quiero amar la iglesia, como dice Efesios, en la iglesia yo soy iglesia. Dígale, Señor, yo soy iglesia. Yo la dignifico, yo la respeto así como tú la respetas. Yo la amo así como tú la amas, Señor. Tanto que murió por mí, Señor, y murió por mis hermanos, por tu iglesia, Señor. Ayúdeme, Señor, a amarla más, a dignificar la oración, a dignificar tu palabra. Oh, Señor. Dígale, Señor, bautízame si no me has bautizado en el Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, bautízame. Si usted no ha tenido una relación cercana con el Espíritu Santo, dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero tener la experiencia contigo, Espíritu de Dios. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero tener una relación contigo especial. Yo quiero ser bautizado. Dígale, bautízame en fuego. Bautízame, Señor, en tus dones. Dígale, Señor, yo quiero
Yo quiero, Señor. Yo quiero que me llenes. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Yo quiero, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname, Señor. Gracias. Dale gracias por mi vida. Gracias por hacerme templo. Gracias por limpiarme de toda maldad. Señor, ese ejemplo de Pedro es maravilloso. No hacía mucho que te había negado, Señor. No hacía mucho que se había ido a esconder, que había regresado, Señor, a Galilea. Y tú lo restauraste, Señor. Y cuando llegó el día del Pentecostés del Espíritu Santo, Señor, dice tu palabra que se paró y 3,000 personas se convirtieron. Y luego vemos este relato, Señor, ahí en Jope, Señor, con Dorcas. El Pedro, el que te negó, el que te traicionó, y sin embargo tú lo usaste, Señor, para traer a la vida de nuevo a Dorcas, Señor. Oh, santo, maravilloso Dios. Tú eres lindo, Señor. Gracias. Gracias. Yo bendigo a la iglesia, Señor. Yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo, Señor, a cada familia, Señor. Que tu paz inunde, Señor, los corazones de mis hermanos ahora, tu paz. Y Señor, si hay una necesidad apremiante ahora mismo, Señor, trae salud, trae bienestar, trae sanidad. Trae, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aleluya, trae perspectiva, Señor. Trae esperanza. Buenos tiempos se avecinan, Padre, contigo, Señor, aún en medio de tanto problema, Señor. Hay bienestar, Señor. Hay bienestar. Yo te doy gracias por los hermanos que han sido bendecidos en estos últimos tiempos, Señor. Y gracias por los que van a ser bendecidos. Oh, Padre, yo te doy gracias por los testimonios de personas que han sido, Señor, bendecidos en sus trabajos, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, que han sido bendecidos en su salud. Te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, familias más unidas, más fuertes. Te doy gracias. Vendrán más, oh Dios. Aleluya, al área de bendición, Padre. Más familias, más padres, oh Dios. Gracias, Señor, bendecidos. Más hijos bendecidos. Yo los bendigo, Señor. Hago esta oración con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: aleluya. Denle un aplauso a Dios, amados.